Es un honor presentar a la doctora en educación, profesora de las cátedras de Sociología de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Sus temas son convivencia y violencias en el ámbito escolar, desigualdad educativa, la afectividad en la escuela, jóvenes y educación secundaria, trayectorias y experiencia escolar. La doctora nos tratará el tema, la doctora Karina Kaplan, construir una escuela que deje huellas afectivas. Buenos días a todos, a todas. Un placer enorme estar aquí. Un honor haber sido invitada por Argentina para representar a mi país aquí en Recrea Academy. Agradecer a Yolanda Quinteros especialmente. Aquí hay un maestro que falta, que es el profesor Víctor Ponce, que nos dejó hace unos días, que fue quien me contactó para venir aquí. Así que esta conferencia va a estar en homenaje, va a ser en homenaje al maestro Ponce. Y este encuentro tenía la idea de compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo construir una escuela que deje huellas afectivas. Ustedes saben y hemos vivido una experiencia inédita de pandemia en el sistema educativo y nosotros estamos asistiendo actualmente en América Latina, en nuestros países y en todo el mundo, pero a mí me interesa situarnos en América Latina y en Argentina y en México porque tenemos particularidades en sociedades profundamente desiguales, donde la escuela ocupa... Ah, no sé por qué me dieron ese. Bueno, doble micrófono. ¿Me están escuchando bien, verdad? Bueno, ahora sí. Entonces, venimos de una experiencia inédita de pandemia que nos ha tocado en todo el mundo, pero que tiene un efecto sociopsíquico sobre nuestros niños y sobre nuestras niñas y jóvenes, particular en América Latina, siendo que habitamos en sociedades profundamente desiguales e injustas. Pero que la escuela, y eso es el recorrido que quiero hacer junto con ustedes, la escuela es una institución que puede ayudar a reparar las heridas sociales. Entonces quiero pensar con ustedes cómo hacer para que la escuela pueda dejar huella afectiva, cómo hacer para que la escuela deje huellas y no cicatrices, ya bastante con las cicatrices y las marcas que traen los niños, las niñas y los jóvenes a las escuelas. Entonces me gustaría comenzar comentándoles que cuando fue el aislamiento social preventivo y obligatorio, esa experiencia que tuvimos de seguir educando sin paredes, esa experiencia de educar en pandemia, con nuestro equipo de investigación hicimos una encuesta a 2.206 estudiantes secundarios de escuelas de la provincia de Buenos Aires en Argentina y les preguntábamos cómo se sienten, cómo estaban pasando ese tiempo. A mí me parece central preguntarles a los niños en este retorno a la presencialidad para poder reconstituir el tejido social en la escuela, preguntarles cómo se sienten, cómo están atravesando subjetivamente la experiencia de escolarización. Y en ese momento, cuando tomamos la encuesta, en pleno aislamiento, con las escuelas cerradas, yo decía una escolarización sin paredes, pero con presencia material. En Argentina, y aquí también lo sé, muchas maestras y muchos maestros fueron a asistir a los niños aún sin vacunas. Quiere decir que los maestros, las maestras, siempre están poniéndose al hombro y ayudando a reparar las heridas sociales y ayudando a atravesar el sufrimiento social. Entonces, en esa encuesta que tomamos a nuestros estudiantes, nos decían que extrañaban la escuela. Y ustedes saben que si uno extraña algo es porque le da valor. Quiere decir que
para los niños, para las niñas, para las familias, la escuela es una institución que tiene valor simbólico, que tiene un valor, ¿por qué? Porque, como nos decían en esa misma investigación, de ser nadie en la vida, la escuela me transformó en ser alguien en la vida. Significa que el valor simbólico de la escuela está justamente en esa capacidad que tenemos nosotros, los educadores y las educadoras, de transformar profundamente la vida de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes. Una cuestión que me había llamado la atención cuando analizábamos las respuestas de los estudiantes es que se referían al sentimiento de soledad. Quiere decir que cuando estaban aislados en sus casas, encerrados como se podía, ellos extrañaban el contacto con sus pares generacionales, con sus compañeros, con sus compañeras, y también extrañaban el contacto físico, el contacto corporal con sus maestros, sus profesores, los directivos. Significa que la escuela es un lugar que puede ayudarnos a que nadie se sienta en soledad. Ese profundo sentimiento que han experienciado nuestros estudiantes durante la pandemia puede transformarse en una oportunidad que es la escuela como oportunidad de estar en compañía con los otros. Es decir, la escuela nos permite dar cuenta de la condición humana, de esa necesidad que tenemos todos de construir lazos con otros, de construir relaciones de reciprocidad mutuas junto con otros para no sentirnos tan solos. Y entonces, esa escuela que deja huella va a ser muy significativa cuando uno recorra su trayectoria educativa, cuando cada niño pueda evocar su infancia o su adolescencia, que recuerde a esa escuela que dejó huellas y que permitió reparar alguna de las heridas que traían. A mí me gustaría entonces contarles que Albert Camus, un escritor muy famoso que ustedes conocen, que llegó a ser Premio Nobel de Literatura, tiene un libro que se llama El primer hombre. El primer hombre de Albert Camus es una autobiografía donde Albert Camus relata su propia vida. Si una persona que venía de sectores humildes y llega a ser Premio Nobel de Literatura le dedica 2 capítulos a la escuela en su biografía, significa que la escuela ocupa un lugar central en los procesos de constitución identitaria, en los procesos de construcción de subjetividades, tanto individuales como colectivas. En el primer capítulo que le dedica a la escuela, que se llama así, La escuela, Albert Camus, en El primer hombre, relata su experiencia en una institución de educación básica. Ustedes saben que los niños humildes, luego de la educación básica, les estaba esperando el trabajo. Entonces relata la vida y la pasión que tenía un maestro, el señor Germain, por enseñarles. Le transmitió a Albert Camus la pasión por aprender, la pasión por las letras, la pasión por el conocimiento. Qué importante educar con esa pasión que tenemos los profesores, y sobre todo lo que queda claro cuando uno lee el capítulo La escuela de Albert Camus es que lo que le transmitió el maestro es confianza en sí mismo. La confianza de que podía aprender. La confianza es un elemento estructurante de los vínculos pedagógicos. Si nosotros tenemos confianza en nuestros alumnos, si nosotros demostramos que nos importan, ellos van a tener una valía social, van a poder construir autoestima educativa. ¿Qué pasa? Estos niños, como les decía, de sectores humildes, tenían la probabilidad de terminar la primaria, la educación básica, pero de no tener acceso al liceo, que era una institución secundaria para unos pocos. Y entonces este maestro trabajó mucho para convencer a las familias de que en lugar de que vayan a trabajar luego de la educación básica, vayan al liceo. Y Albert Camus es uno de los niños que este maestro permitió, posibilitó a través de su enseñanza, pero a través
de su mirada amorosa, su mirada afectiva y el acompañamiento a sus trayectorias, permitió que hiciera el liceo. Fíjense que en el liceo, Albert Camus relata, en el segundo capítulo que se llama así, El Liceo del Primer Hombre, relata cómo se encontró en esa institución con niños que él solo veía en los manuales, porque no conocía otras realidades más que la cercana, la realidad de un niño humilde en un lugar determinado. ¿Y qué pasó? Cuando venía el fin de año y la fiesta escolar, invitan a todos los papás. Albert Camus tenía a su abuela y a su mamá. Su papá había muerto en la guerra. Y entonces Albert Camus recuerda que cuando era chiquito, cuando era adolescente y estaba en el liceo, empezó a sentir vergüenza de que viniera su familia, porque se iba a notar su origen. Y ahí, en ese mismo capítulo, él evoca a este maestro, al señor Germain, que les decía: ustedes no tienen que sentir vergüenza del origen. Ustedes tienen que reivindicar su propio origen, y entonces ese maestro demostraba cómo es necesario fortalecer a los niños cualquiera sea su condición. Tan importante fue este maestro para Albert Camus que le dedicó, cuando ganó el premio Nobel, una carta que seguramente ustedes conocen, pero que me parecía importante traer aquí. Bueno, a ver si me puedo poner los lentes con tanto aparato. La carta que le escribió Albert Camus al señor Germain, a este maestro de escuela primaria. Querido señor Germain, he esperado que se apagase un poco el ruido que me ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande que no he buscado ni pedido. Para cuando supe la noticia, pensé primero en mi madre y después en usted. Sin usted, la mano afectuosa que tendía al pobre niñito que era yo, sin su enseñanza y ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No es que le dé demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrezco, por lo menos, me ofrece la oportunidad de decirle lo que usted ha sido y sigue siendo para mí, y le puedo asegurar que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso continúan siempre vivos en uno de sus pequeños discípulos, que a pesar de los años no ha dejado de ser su alumno agradecido. Le mando un abrazo afectuoso, Albert Camus. Finalmente, todos nosotros que somos educadores, lo que queremos es que haya un niño que pueda el día de mañana recordar a aquella escuela y a nosotros como una figura significativa que los ha enaltecido, que no ha expresado ninguna condición estigmatizante respecto de estos niños. Entonces, como nos estamos proponiendo pensar acerca de cómo hacer para que estos niños como Albert Camus produzcan huella afectiva en la escuela, para que la escuela no sea una experiencia dolorosa para nadie, como estamos aquí para pensar juntos cómo hacer para que nadie se sienta en soledad, sí me voy a referir a algunas prácticas, a algunos mecanismos que existen en las escuelas, por lo menos las que investigo, y que vale la pena revisar y repasar, porque justamente de lo que voy a hablar es acerca de cómo ciertas formas de violencia, microviolencias y ciertas formas de racismos, microracismos en la escuela pueden producir un efecto de dolor social. Es decir, la consecuencia de la violencia es que los niños y los jóvenes se sienten minimizados, inferiorizados. Entonces me voy a referir a dos formas de violencia que nosotros hemos observado en las escuelas y que es necesario seguir trabajando para construir esa escuela donde cuando un niño le pregunten si es feliz en la escuela, diga al menos que es feliz de vez en cuando.
porque hay niños que sostienen que nunca son felices en la escuela. Entonces me voy a referir, como les decía, a una forma de violencia que es la violencia física. Me voy a detener aquí porque ustedes saben que los orígenes de los sistemas educativos nacionales, los orígenes de nuestra escuela moderna, tal como las conocemos, en sus orígenes, en la génesis de los sistemas educativos nacionales, se implementó el castigo físico. Quiere decir que si uno repasa la literatura, la bibliografía, las imágenes de la infancia y de la escuela a principios del siglo XX, finos del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se constituyó la escuela moderna estatal pública, van a ver que sobre los niños se ejercía violencia física. Si repasan esas imágenes van a ver maíces que se les ponía en las rodillas a los niños, se les ponía incluso bonetes a los niños para enderezarlos, para encauzar sus conductas. A veces, cuando revisé la historia de la educación, esos bonetes eran de hierro. Piensen en un niño que se le ponía un bonete de hierro para que se porte bien. Entonces, piensen también en las regletas, ¿verdad?, que se usaban para encauzar los cuerpos de los niños. Nosotros, como sociedad, hemos tardado un siglo en decir a los niños no se les pega. Eso que se consideraba castigo físico, hoy lo consideramos violencia, porque lo que se ha transformado es la sensibilidad por la violencia. Por eso, cuando a veces les pregunten a ustedes, ¿hay más o menos violencia que antes?, ustedes tendrían que responder: si aplicamos una mirada histórica, hay menos violencia que antes, porque antes se les pegaba a los niños, se los aceptaba. Quiere decir que nosotros ahora estamos más sensibles a ciertas formas de violencia y por eso las abordamos en la escuela, porque las reconocemos, porque las visibilizamos. Significa que hemos hecho un viraje entre la pedagogía del castigo hacia la pedagogía del cuidado. Y es importante tener una idea acerca de la función de cuidado que tenemos en la escuela. En lugar de violentar los cuerpos de los niños por medio de azotes, por medio de castigo físico, tenemos otras herramientas pedagógicas que tienen que ver con el cuidado a los niños. Entonces la pregunta, y es muy significativa viniendo de una pandemia, es acerca de cómo logramos que los niños aprendan a cuidar de sí, aprendan a cuidar de sus cuerpos y aprendan a cuidar de los otros, aprendan a cuidar de los cuerpos de los otros. Significa que cuando abordamos la cuestión de la violencia física en la escuela, tenemos que trabajar acerca de las relaciones de cuidado, el cuidado como una dimensión relacional de lo social. No me puedo cuidar a mí si no sé cuidar al otro, y no puedo cuidar al otro si no puedo cuidarme a mí. Entonces es un tipo de violencia que significa que entonces el cuerpo del niño le pertenece al niño, a la niña, y ya no nos pertenece a los adultos. Y eso es todo un avance en nuestros sistemas que se han democratizado respecto del derecho de los niños a ejercer con sus cuerpos la libertad de ser, digamos, libres en la escuela, valga la redundancia, y no tener que ser castigados o violentados. Esa forma de violencia, la más conocida en la escuela, es la violencia que se ejerce contra los otros, ¿verdad? La violencia que algunos estudiantes ejercen contra otros estudiantes. Es la más estudiada. Sin embargo, en los últimos trabajos de campo, en las últimas recorridas que hemos hecho en las escuelas, por lo menos en las que nosotros visitamos, hemos observado que a veces las violencias se vuelven contra el propio cuerpo. No sé si sucede aquí, pero por lo menos en las escuelas en Argentina se está dando un fenómeno que es de prácticas de autodestrucción, cuando la violencia se vuelve contra el propio cuerpo. Significa trastornos alimenticios, prácticas de autolesión, cutting, heridas en la piel, adicciones desmedidas y también intentos de suicidio. Nosotros consideramos que todas esas prácticas
significan o son un signo de un profundo malestar que viven las infancias y las juventudes. ¿Por qué? Porque opera la violencia cuando no tiene lugar la simbolización a través de la palabra. Cuando los niños y los jóvenes no pueden decir ni expresar lo que les sucede, tienden a autolesionarse, por ejemplo. Incluso a mí me llamó mucho la atención un estudiante que muy dramáticamente en sus relatos o narrativas del dolor social, como las denominamos nosotros, nos contaba que él se corta en la piel, se hiere en la piel, pero que la herida es una cicatriz que después se va. Lo que queda, dice él, es el dolor que llevo por dentro. Entonces hay que tratar de hablar acerca del dolor, pensar acerca de ese dolor y ayudar en esta reconstitución del tejido social en la escuela a reparar esas heridas que son sociales. Pues bien, hemos visto entonces la violencia como expresión de un dolor social, la violencia física, que puede ser la violencia hacia los otros, pero también esa violencia que se vuelve contra el propio cuerpo. Quiero decirles que entonces siempre la violencia o detrás de toda forma de violencia de los niños y de los jóvenes hay un dolor social, hay un profundo sufrimiento, hay algo que nos están queriendo decir cuando se expresan o manifiestan a través de formas de violencia. Hay otra forma de violencia que ustedes también registran en las escuelas, que parece más sutil, pero que también tiene un efecto de dolor social, que es la violencia simbólica, que es una violencia que tiene que ver con las burlas, las humillaciones, las faltas de respeto. Cuando un niño es objeto de esas burlas, de apodos, los apodos son algo que molestan profundamente a los niños que son humillados, nosotros los hemos observado. Y lo que quiero decirles es que entonces esas formas de violencia que parecen más sutiles y que están más naturalizadas, como también hemos transformado nuestra sensibilidad por la violencia, hemos dicho, a esas violencias también les vamos a prestar atención en la escuela. Sobre esas violencias vamos a trabajar, no solamente sobre las violencias físicas, sino también sobre las violencias simbólicas. Todas esas formas de estigmatización que existe sobre los niños, por su color de piel, por su condición étnica, por su condición de clase, por su discapacidad, ¿verdad? Si ustedes pueden repasar ahora todas las formas de estigmatización que existen en la sociedad, van a darse cuenta que como la escuela es un espejo, un reflejo, una caja de resonancia de lo social, muchas de esas violencias se replican en la escuela. No porque las produce la escuela, pero la escuela tiene la oportunidad de revisarlas, de repasarlas y de lo que denomino interrumpir la dominación simbólica. Si hay algo que hace el maestro es cuando le dice a un niño, recuerdo en una de estas charlas que una maestra me contaba que se acerca un niño que estaba muy autodesvalorizado, se sentía muy con una autoestima muy baja y le dice, yo me siento petizo y feo. Y la maestra le responde, yo te veo hermoso. Y entonces el niño se fue como un pavo real, ¿no? Y entonces es esa mirada amorosa del maestro, esa palabra que tiene un poder simbólico de constitución, de identidad. Qué importante que es la mirada, educar la mirada hacia los niños para que todas esas formas de estigmatización, de discriminación que son sociales, se interrumpan en la escuela. Y digamos en la escuela, aquí somos todos iguales. Entonces, quiero mostrarles 3 videitos muy cortos que se hicieron en la televisión pública argentina, en el canal Encuentro, junto con la televisión pública en Japón, y que tuve la oportunidad de asesorar justamente retomando microrelatos de estas expresiones de las violencias en la escuela para poder
entender que si uno las trabaja se puede interrumpir estas formas de estigmatización y la escuela puede entonces convertirse en un refugio simbólico y ayudar a reparar las heridas sociales. Vamos a ver los 3 videos. Mi nombre es Elisa, soy de la provincia de Salta, de un pueblo indígena que se denomina Tastil. Viví en ese lugar junto a mis 10 hermanos hasta los 15 años, cuando tuve que mudarme a la ciudad para continuar los estudios. El tránsito por la escuela secundaria ha sido muy diferente a la escuela primaria. El vínculo con los compañeros siempre traté de generarlo sin hablar de mi origen, o nunca asumía esa identidad. Justamente por el temor a la discriminación o a la burla. Entonces, en ese sentido, la diferencia se sentía y se notaba, ¿no? De decir, bueno, viene del interior, pobre, me refiero a formas de vestir, a formas de hablar, a formas de participar. En un acto escolar sobre la tradición, los compañeros me nombraron, bueno, Elisa debe saber cantar copla porque ella es colla, ¿no? Fue peyorativa la forma en la que se lo dijo, despectiva. Era una forma de insultar o de decir que eras de otra parte. Entonces, ante esa situación de bullying, de discriminación, por ahí las docentes o los docentes presentes, las otras personas no intervenían, ¿no? Como para reflexionar en torno a la situación. Recuerdo que casi al final de la carrera universitaria, mi reflexión crítica me permitió en principio asumirme como indígena. Fue una cuestión de reconstruir esa autoestima tal vez herida que venía teniendo y pensar y ver que ante todo tengo la condición humana, que tenga una cultura distinta, una forma de pensar y de actuar. No hacía que sea menos, ¿no?, que el resto, que sea inferior al resto. Entonces, reflexionar sobre esa condición me permitió valorar positivamente y decirle a quienes se vinculaban conmigo que sí, vengo de un pueblo que es indígena y que son mis prácticas y reafirmarlas en términos positivos. Soy Jenny Dahlgren, representante olímpica en la especialidad de lanzamiento de martillo y soy autora y oradora. La adolescencia para mí fue la etapa más difícil de mi vida porque vivíamos en Estados Unidos. Mi familia se volvió a vivir a Argentina, donde apenas hablaba español, era mucho más grandota que todos los demás y era rara porque me gustaba hacer deporte. El bullying empezó a los 14 años en el colegio, de decirme gorda casi todos los días o de hacerme algún chiste sobre mi apariencia, a ya cosas más físicas, en donde por ahí me medían la espalda con una regla o dibujaban en el pizarrón una ladera de 2 puertas con 2 brazos, 2 piernas y una cabeza que decía Jenny, a decirme machona si jugaba al fútbol, hasta me llegaron a prender fuego un zapato y un chico en chiste me ahorcó. Así que fueron momentos muy marcados de mucha agresión. Yo en el fondo sentía que lo merecía. Fue potenciar todas mis inseguridades, hasta llegué a pensar en si me mataba, iba a dejar una nota diciendo que era por las cosas que estaban pasando en el colegio, por lo que los chicos me estaban haciendo. Nunca pude pedir ayuda porque me generaba muchísima vergüenza y aislación. Me sentía muy sola en lo que me estaba pasando y no hablé y no se lo conté a nadie hasta cumplir 30 años. Y ahí pude ir primero perdonando mi cuerpo y después dándome cuenta que no había nada que perdonar. El deporte fue mi primer salida de la situación de bullying. Me iba a entrenar a la pista y sentía una alegría y una contención muy diferente. Y es muy lindo hoy poder ser un ejemplo que yo nunca tuve. El lanzamiento de martillo a mí me representa el amor de mi vida. Simplemente me encanta mi cuerpo, me encanta medir 1,80 m y tener un cuerpo llamativo, representar a mi país en 4 Juegos Olímpicos, en vivir mis sueños plenamente, fue gracias a mi cuerpo. Creo que durante toda la primaria y la secundaria uno atraviesa distintas burlas. Siempre era el único afrodescendiente o negro, como también se suele decir. Siempre te dicen distintos tipos de chistes y sobre todo todos vinculados al color de piel, al pelo.
chupetín de brea, esa imagen del negrito con la lanza, ¿no? El África muy súper salvaje. Siempre era el chiste de el negro Carlos también. A veces uno no quiere ser afrodescendiente, no quiere identificarse como negro, no quiere ir al colegio para no sufrir esas burlas. Lo que hoy se denomina bullying para nosotros tienen que ver con prácticas racistas o prácticas discriminatorias sobre todo. Por eso para mí fue muy importante cuando estaba en el secundario justamente de dejar de ser el único o el otro afro o negro del aula. En un momento estaba en cuarto, llego al secundario y éramos como 6. Y ahí conocí a quien hoy es mi mejor amiga, Elizabeth, que me dice, che, bueno, vamos a armar un grupo de jóvenes afro, ¿no querés sumarte? Una organización. Y ahí me invita. A partir de eso es donde comienza a cambiar un poco esta visión. Yo creo que es muy importante tener idea de la comunidad. Claramente todo lo que tiene que ver con la percusión, con el candombe y con la danza me atrapó desde un primer momento. Me siento súper orgulloso de ser afroargentino y creo que es muy importante que todos comencemos a sentirnos orgullosos de eso, empoderarnos. O me imagino una sociedad donde no tengamos ni siquiera que explicar qué es ser negro. Bueno, son lo que nosotros denominamos microrelatos, o en realidad si ustedes le preguntaran a sus estudiantes o les hicieran conversar acerca de estos temas, sentirían muchas de estas cuestiones como que verán que son sociales. Fíjense que me había llamado mucho la atención en relación a estas temáticas, como en la investigación una niña azotaba permanentemente, la golpeaba a su compañera. Y la maestra no sabía qué era lo que estaba pasando, no podía descifrar qué era lo que sucedía. Un día se sienta al lado de la niña y le pregunta, ¿por qué le pegás sistemáticamente a tu compañera? Y la niña le dice, porque es negra. Fíjense que le pego es violencia física, pero la connotación es simbólica. Entonces, no solo hay que trabajar sobre ese acto, ese hecho que es la violencia física, sino comprender qué formas de discriminación hay por detrás que muchas veces tienden a transformarse en violencia física. Esta idea de ser negro, no sé si sucede aquí, pero por lo menos en las escuelas, que nosotros tener cara, la piel distinta al otro, hay unas pieles que son más legitimadas que otras. A eso denomino el microrracismo. Como hay ciertas prácticas que suponen que hay una piel que está más jerarquizada, la piel blanca, que es una piel que vale más que otros. Entonces, ¿cómo hacer para, desde la escuela, poder trabajar para que todas las pieles sean reivindicadas y reconocidas? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, hay un lápiz que se denomina color piel. No sé si aquí existe. Y es un color rosadito que cuando uno lo compara con cualquiera de nuestras pieles se da cuenta que no es la piel de las mayorías. Pero eso los niños lo van interiorizando como una piel legitimada, como una piel valorada, y saben que las otras pieles no se valoran. ¿Y saben por qué es tan importante la cuestión de la piel? Como decía Carlos, qué bueno que lleguemos en algún momento a una sociedad que no haya que explicar qué es ser negro, ¿no? Porque en realidad uno tiene que terminar explicándolo porque hay una profunda desvalorización hacia cierta condición étnica, hacia cierto color de piel. Y lo que les iba a decir es que justamente en la cuestión del racismo es importante revisarlo porque supone que hay algunos sujetos que son superiores y otros que son inferiores. Y los niños que sienten las burlas, los niños que se sienten, las niñas que se sienten humilladas, lo que hacen es construir un sentimiento de inferioridad.
A mí me preocupa mucho cómo se va construyendo un sentimiento de vergüenza, un sentimiento de inferioridad y cómo muchas veces esos niños, esos jóvenes en las aulas permanecen silenciados precisamente por miedo a redoblar, como decían en el video, esas burlas que puede tener que ver con otras condiciones, como le pasó a Jenny, la condición corporal, ¿no? Que, digamos, lo que quiero decirles con esto es que tenemos que trabajar para que los niños y las niñas en la escuela sientan que aquellas condiciones que son objeto de burla o discriminación en la sociedad no lo sean en la escuela. Y les decía, es muy importante, y me detuve bastante en el análisis del color de piel, porque hay algo interesante con la piel y la mirada. En las sociedades occidentales, como las nuestras, en las sociedades modernas, ustedes fíjense que se ha separado el rostro de la mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando a nosotros nos sacan una foto para el documento nacional de identidad o para el pasaporte, ¿qué es lo que nos retratan? El rostro. ¿Por qué nos retratan el rostro y no nos retratan todo el cuerpo? Si se trata de afirmar, ¿no? Y dar cuenta de una identidad. Porque justamente el rostro, el color de piel entonces y la mirada es el locus de la identidad. Es allí donde se construye nuestra identidad. Por eso es tan importante la mirada que construimos de reconocimiento hacia los niños. Porque la mirada del maestro puede dar valor a los niños, pero también puede quitarlos. Entonces, fíjense en una sociedad donde estos niños, estas niñas, estos jóvenes están invisibilizados, la mirada del maestro puede también quitar valor. Y entonces los sujetos, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, tienden a construir experiencias de menosprecio. En sociedades del desprecio como la nuestra, donde no se valorizan a amplios sectores y grupos, ¿no? Entonces, estas experiencias de menosprecio pueden quitar valor a los niños. Por eso la escuela, y aquí me quiero detener, es una institución, como les decía, que puede transformarse en un refugio simbólico para los niños, para las infancias. Es una institución que si nos lo proponemos, si trabajamos para ello, puede construirse en una suerte de abrazo simbólico, refugio emocional para los niños. A mí me gusta mucho un término indígena que es apapachar, apapacho. ¿Cómo hacer para que la escuela pueda apapachar a nuestros niños, es decir, acariciar con el alma? Entonces, se nos había ocurrido junto con Lupita, para terminar esta primera parte, que ustedes tengan la oportunidad de comentarme si es que les resuena alguna de estas cuestiones y algunas experiencias que han tenido, para terminar entonces esta etapa de la conversación y que ustedes puedan hacer algunos comentarios, me interesa recuperar dos cuestiones. Primero, cómo trabajar sobre los procesos de estigmatización en la escuela, es decir, cómo hacer para que aquellos estigmas, algunos son más visibles, como el color de piel, pero otros son menos visibles. Cómo hacer, por ejemplo, la condición sexual, cómo hacer para interrumpir esos procesos de estigmatización que lo que producen es sentimiento de inferioridad. Cuando Erving Goffman, un sociólogo, escribe un libro y empieza a pensar sobre el estigma, y así se llama el libro, Estigma, le pone de subtítulo la identidad deteriorada. Significa que es cuando nosotros somos estigmatizados por alguna condición, cualquiera sea, lo que produce en nosotros es un sentimiento de amplio descrédito. Y entonces producimos un sentimiento de inferioridad. Goffman, en su libro Estigma, la identidad deteriorada, empieza con una carta que le escribe una joven de 16 años a una especie de buzón de correo de mal de amores. Entonces empieza la carta que Goffman recoge para pensar el estigma
de esta niña, esta joven de 16 años que le escribe a la estimada señorita Corazones Solitarias y le dice: estimada señorita Corazones Solitarias, tengo 16 años, tengo linda figura, pero como nací sin nariz, los muchachos no me quieren invitar a bailar. Y entonces, cuando me veo, mi mamá se pone a llorar desconsoladamente y mi papá dice: algo habrás hecho antes de nacer para haber nacido sin nariz. Entonces termina la carta de la joven desesperada: ¿debo suicidarme? Significa que, fíjense, que detrás de todas estas formas de sufrimiento social, lo que hay es un grito desesperado de los niños, de las niñas y de los jóvenes por no ser estigmatizados, por ser aceptados, por ser reconocidos y reivindicados en cualquiera de sus condiciones. Entonces, repensar la categoría de estigma como esa posibilidad también que uno tiene de alguna manera contrarrestar los estigmas, decirle a todos nuestros niños que valen cualquiera sea la condición y sin distinción. Y ahí la escuela puede interrumpir esas formas de dominación simbólica que se expresan en microrracismos o en microviolencias. Y la otra categoría que quería usar con ustedes, teórica, es la de justicia afectiva. No va a haber justicia social si no hay justicia afectiva. ¿Qué significa esto? Que lo que tenemos que hacer es que la escuela pueda construirse en un lugar en donde los niños ejerzan su derecho a ser amados, protegidos y cuidados. Muchísimas gracias y ahora damos pie a la conversación. ¿Alguien que se anime a romper el hielo? Nos quedan 5 minutos, pero queríamos aprovecharlos. Ahí está el profesor. Y de paso, si pueden presentarse. Hola. ¿Sí me escucha? Ahora sí. Sí. Buen día. Yo soy maestro Edgar Guerrero, soy maestro de educación física. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo evaluamos a nuestro grupo o cómo evaluamos dentro de nuestra aula si se está llevando a cabo este tipo de violencia? O sea, si nos puede sugerir alguna manera específica para encontrar y detectar si quizá no me estoy dando cuenta de que está sucediendo en mi aula y quizá al mismo tiempo autoevaluarme, ¿no? Porque si no me doy cuenta es porque algo estoy haciendo mal. Esa es mi pregunta. Me parece muy importante ya detenerte en estas prácticas que están naturalizadas en la escuela, porque muchas veces, y les debe suceder a ustedes, que los niños, los jóvenes, cuando les preguntamos acerca de estas formas de violencia, dicen, no, pero es una burla. O sea, es algo que nosotros tenemos como muy interiorizado y es un código que tenemos entre nosotros. Bueno, cuando nosotros investigadores les preguntamos a esos jóvenes, dicen, en realidad para sobrevivir en este grupo tengo que quedarme o callado, silenciado o bien ejercer violencia. Entonces, lo que es importante es trabajar con dinámicas grupales, que significa que no tanto trabajar con los casos de estudiantes violentos, sino con dinámicas grupales de violencia. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo quienes trabajamos sobre la violencia en la escuela estábamos identificando casos del alumno violento. A mí me parece más interesante, si tuviera que darles alguna sugerencia, es ver cuáles son las dinámicas de interacción, las sociodinámicas de estigmatización. Por ejemplo, respecto del color piel, es muy probable que uno escuche alguna burla cotidianamente de algún estudiante, pero más que, por supuesto que hay que interrumpir, ¿no?, en ese momento esa burla, pero por otro lado, hacer un ejercicio con todos acerca de qué significa
reivindicar o valorar ciertas pieles y deslegitimar y desconocer ciertas otras. Por ejemplo, si uno puede pasar alguno de estos videos u otros materiales, porque quienes trabajamos con las emociones, trabajamos con recursos proyectivos, es decir, con esta idea de ponerse en el lugar del otro. Porque para poder reconocer al otro, interrumpir esas formas de estigmatización, yo tengo que proyectar en el otro ese sufrimiento. Tengo que lograr ponerme lo que nosotros denominamos en los zapatos o en la piel del otro. Fíjense que es interesante la metáfora ponerse en la piel del otro, porque significa, por ejemplo, si estoy enseñando historia, elegir aquellos grupos que son más denigrados y que se identifiquen, por ejemplo, con Carlos afrodescendiente. Significa que las cuestiones vinculadas a los microrracismos implican romper una creencia que ha sido ciencia durante mucho tiempo de que las razas existen. Las razas no existen. Lo que existen son las prácticas del racismo. La única raza que existe es la raza humana y la condición humana. Entonces, ¿cómo hacer para que la condición humana sea la que nos iguale? Entonces, desde las prácticas curriculares, desde elementos proyectivos, fíjense que en la educación inicial de niños muy pequeños, acá seguramente debe haber profesores y profesoras, ¿no? Educadores de educación inicial, es un nivel que ha trabajado mucho sobre la cuestión de la afectividad. Y es un nivel del sistema educativo que tiene muy claro que hay recursos proyectivos como cuentos, relatos. Tú que eres profesor de educación física, te voy a decir un dato. Cuando estaba trabajando sobre las cuestiones acerca del poder simbólico que tiene el maestro respecto de los estudiantes, es decir, no etiquetarlos, no estigmatizarlos, todo esto que estuvimos trabajando hoy, un profesor de educación física me dice, ahora me doy cuenta que yo siempre hago pasar a la clase para mostrar a alguien que no sabe. Entonces todos los niños se burlan de ese que no sabe. Bueno, esas pequeñas prácticas hacen que cuando uno entrevista a ese niño que tiene que siempre mostrar, ¿no?, cómo no le salen las cosas, entonces cómo hacer para fortalecer a los niños y nunca minimizarlos por ninguna de sus condiciones. Pero también es verdad que asistimos a lo que se denomina el giro afectivo en el campo educativo. No hace demasiado tiempo que nos estamos preguntando cómo la afectividad está en el corazón de las prácticas pedagógicas y cómo nosotros tenemos que educar para construir una mirada de reconocimiento, pero también para que entre ellos puedan tener sensibilidad por el otro. A mí me parece interesante esta función simbólica que tiene la escuela en cualquier nivel educativo, también donde soy profesora, que es en la universidad, esta capacidad que tenemos de constituir lazos junto a otro, esta capacidad que tenemos de volver a mirarnos con una mirada de reconocimiento y no una mirada que redoble los procesos de exclusión. Entonces, a veces cuando una maestra le dice al niño, a mí me importa lo que a ti te sucede, se abre un mundo de posibilidades, porque la escuela es un horizonte simbólico de posibilidades. La escuela tiene múltiples y plurales posibilidades y esperanzas de transformar, al menos por un rato, por un momento, ese espacio entre tanto sufrimiento de los niños en un espacio donde impera el diálogo, donde lo mostramos a los niños, ok, tú aprendiste en tu casa que se tratan a los golpes, que se tratan con violencia física. Sin embargo, aquí vamos a interrumpir eso y vamos a tratarnos de otro modo. Les debe pasar también que hay muchos niños que vienen con marcas físicas de violencia, porque la cultura de violencia física hacia los niños no ha cesado. Entonces, la escuela puede mostrar otra forma de trato,
Y la justicia afectiva está en el centro, en el corazón de esa utopía que tenemos los educadores de que los niños no tengan una experiencia dolorosa en la escuela y que cuando les preguntemos, como hizo Philip Jackson en una encuesta, en Philip Jackson, que escribió un libro que se llama La vida en las aulas, y recuerda a un profesor de secundaria que les toma un cuestionario, una encuesta a sus estudiantes y les pregunta, ¿eres feliz en la escuela? Y los niños tenían distintas opciones. Siempre, a veces, nunca. Que al menos nuestros niños digan siempre o a veces. Muchísimas gracias.